Ok, los niños, jóvenes y párvulos pueden pasar a sus clases. Hay como uno, dos. Sí, mucho frío hoy día, se levantaron tarde. Ok. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo. ¿Recuerdan qué capítulo quedamos, no? Yo no me acuerdo. 27, bien, 27. Y el tema de hoy, que va a poner rápidamente Benja aquí en la pantalla, se llama La fe no vence la tormenta, descansa en Dios. ¿Has escuchado eso que la fe vence las tormentas o no? Según la escritura, lo que vamos a ver hoy día, no. La fe lo que hace es, en la tormenta, ayudarnos a descansar en Dios. Y ese es el tema que vamos a conversar hoy día. Vimos el domingo pasado una gran travesía en barco por el Mediterráneo, un viaje soñado, ¿sí o no? ¿Quién quiere hacer una gran travesía en barco por el Mediterráneo? Te vas a arrepentir, no. Acá vamos a ver eso, pero el viaje no va a ser tan bonito como uno lo sueña, ¿no? ¿Y qué pasó en el viaje? ¿Se acuerdan? Hubo tormenta, hubo de todo, ¿no? Sí. No hubo terremoto porque están en el agua, pero faltó eso. Faltó el tsunami, un poco menos. Y bien interesante ver que Pablo en el viaje a Roma va en 3 barcos y después en 4. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Hoy día vamos a llegar hasta el tercer barco, que en eso quedamos ahí, que estaban atravesando vientos contrarios, lluvias, temporales, oscuridad. Y es interesante cómo lo presenta Lucas, porque va a decir, estamos en el capítulo 27, versículo 14, dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Un viento, ¿cómo dice? Huracanado. ¿Habrá sido suave, fuerte? ¿Cómo habrá sido ese viento? Tremendo, ¿no? ¿Sí? De esos que suenan fuerte y levantan el agua como lluvia, como lluvia al revés, digamos. Así de fuerte el viento. Luego, en el 18 dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. No es una tempestad, que ya es fuerte, es una furiosa tempestad. Y si Lucas, que generalmente es mesurado para describir las cosas, pone esto, debe haber sido realmente terrible. En el 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, o sea, oscuridad total, y acosado por una tempestad no pequeña. Y esa expresión que usa Lucas, eso de no menor, no pequeño, es exactamente todo lo contrario. Sí, es demasiado grande. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces vemos que el viaje fue no solamente malo, sino que fue realmente terrible, al punto que, como dice Lucas acá, toda la tripulación o todos los que iban en el barco pensaban que hasta aquí nomás llegaron y que iban a hundirse y morir en medio del mar, que ni siquiera sabían dónde estaban, ni cuánto llegaba, ni cuánto faltaba para llegar a algún puerto o tierra o lo que sea. Entonces es una situación bastante desesperante. Y vamos a llegar al versículo 33, que ahí vamos a comenzar hoy día, porque llegamos a la clase pasada hasta el 32, que dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Y básicamente este versículo está haciendo un resumen de todo el desastre anterior. Se ve bonito el versículo, ¿no? Amaneció como, aparentemente las cosas están más tranquilas, ¿o no? No, solamente dice que amaneció y que iban a comer. Mira el versículo 38. Después que comieron, dice, ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Todavía había tormenta.
Entonces, no había mejorado la condición. Lindo viaje, ¿no? Sí. Eh, Vamos a leer entonces textos del 33. Dice, cuando comenzó a amanecer, puedo tomarlo antes. Eh, bañ- 27, dice, venida la 14ª noche, o sea, tuvieron 2 semanas en estas tormentas donde no sabía nada ni de día ni de noche, y siendo llevados a través del mar Adriático. ¿Saben cuál es el mar Adriático, no? El mar Adriático moderno es el que está entre Italia y los países balcánicos, ¿sí? Croacia, Serbia, todos esos países. Pero en este tiempo el mar Adriático era lo que estaba más al sur y cruzaba entonces el actual mar Adriático hasta Sicilia, más allá de Italia. Era todavía Mediterráneo, mar abierto. O dicho de otra manera, no podían ver tierra. Ese es el punto. Eh, ¿Dónde quedé yo? 27, ¿no? Sí. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Algo pueden haber escuchado, algo les hizo pensar que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. La idea entonces es un cordel con un peso hacia abajo para medir cuánto había hasta el fondo. Y eso, como iba achicándose la distancia, estamos llegando a alguna orilla. Y temiendo dar en escollos o en rocas, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y ese ansiaban estaban desesperados para poder encontrar una salida. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y eso lo explicó Guillermo, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que era el esquife, o no? Era un botecito salvavidas que llevaban amarrados del barco, ¿sí? Eh, Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque había recibido palabra del Señor que le habían dicho que todos tenían que estar y que todos iban a ser salvados. ¿Sí? Y Pablo, cuando dijo eso, ¿qué estaba haciendo? Obedeciendo con fidelidad la palabra del Señor en medio de la tormenta. No es algo menor, ¿o no? Obedecer con fidelidad la palabra del Señor cuando todo está mal. ¿Qué hacemos nosotros cuando todo está mal? Lo mismo de Pablo. ¿Qué Pablo? No, este Pablo, sí. Recuerde, la fe no vence la tempestad, pero nos da descanso en el Señor, ¿no? Eso hace la fe. Y eso es lo que está pasando aquí, es interesante. Eh, entonces, 32, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Y es interesante que el botecito este que podía salvarle la vida, ya no va a estar. Nada a lo que el hombre pueda echar mano para salvarse va a estar. Esa es un poco la idea. O sea, cualquier confianza en mis medios se corta. Cuando comenzó a amanecer, y ahí quedamos en el versículo, para tener el contexto, Pablo exhortaba a que todos comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. ¿Sí? No podían porque estaban trabajando todo el tiempo tratando de que la nave no se hundiese y tratando de ir a algún puerto, aunque estaban a la deriva, recuerdan, ¿no? No tenían cómo navegar propiamente tal. Por tanto, 34, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Les suena conocido eso, no? Lo dijo el Señor, es un proverbio que dijo el Señor. Y, y es interesante entonces cómo, a pesar de que el resto no era creyente, el grupo, Pablo y el grupo que iba con él, sí eran creyentes y conocían esta verdad, confiaban en esta verdad y en la confianza que ellos tenían, le dieron confianza al resto. ¿Cómo? Predicando. ¿Predicando cómo? Con el ejemplo.
Y esa es otra manera que nosotros a veces se nos olvida, tratamos de predicar con lo que sabemos de la palabra del Señor. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Pero si no predicamos con el ejemplo, ¿qué valor tiene eso? A veces no mucho. Pero si predicamos con el ejemplo, y acá vamos a ver una muestra de qué es lo que sucede. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, ¿qué dijo? Que ni un cabello, ¿sí?, de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer en medio de la tormenta. Impresionante, ¿no? Se dio el tiempo de dar gracias al Señor por la provisión en presencia de todos, como lo hizo ¿quién? Jesús hizo eso, ¿no? Él enseñó eso mismo, ¿no? Lo que está pasando aquí es que la tripulación tiene que reponer fuerzas porque no habían comido durante mucho tiempo. Y llegamos a este versículo 35 y vemos, ¿qué hizo Pablo? Bueno, predicó al Señor que tiene todo el poder. ¿Recuerdan el versículo 23? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Hay alguien que no sea del Señor? Dios es el que da vida a todos, ¿o no? No está solamente hablando de aquel que está en Cristo. Aquel que está en Cristo es eternamente del Señor. Pero todos, de alguna u otra manera, somos del Señor. Por lo tanto, ¿qué tiene más peso, la tormenta o el Señor que tiene poder sobre la tormenta del cual soy? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que está mostrando al dar gracias y partir el pan. En Juan capítulo 6, ¿se acuerdan la alimentación de los 5.000? Que había una multitud, no había cómo alimentarlos, y Jesús, 6:10, estoy ahí, dice, entonces Jesús dijo hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y básicamente la idea, aunque no había una tempestad, había un problema, ¿no? Había que alimentar a gente y no había con qué. ¿Y qué hace el Señor? Ora al Padre y da gracias por la provisión. ¿Cómo se llama eso? Fe. Y hay una enseñanza grande ahí que Pablo también la va a hacer ahora en el libro de Hechos. ¿Qué pasó después de esta alimentación? En Juan 6, versículo 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Te parece, no? Claro que esto era un lago, era más chico. Pero la situación es la misma. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Y recordamos también otro pasaje donde están en una tormenta y Jesús estaba durmiendo en la barca, recuerdan, ¿no? Y lo despiertan, porque vamos a morir. ¿Y qué hace Jesús? Hombres de poca fe. Y le habla a la tempestad y la detiene. Wow. En el texto, vamos a volver a Hechos, de Hechos, ¿qué milagro ocurrió durante este viaje de parte del Señor? En todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuántos milagros han ocurrido? Ni uno. ¿Se habrá olvidado el Señor? Estamos a veces en esas situaciones, ¿no? Estoy orando al Señor por tiempo y no hay respuesta. ¿Qué es lo que había entonces si no había milagro? Tormentas. No, la fe de Pablo.
no vence la tormenta, pero descansa en el Señor. ¿Y la fe nuestra? ¿Qué necesitamos estar viendo para creer y descansar en el Señor en la tormenta? Que se acabe la tormenta. Gracias, Señor. Necesitamos eso, ¿no? Para poder dar gracias al Señor, o no podemos dar gracias al Señor en medio de la tormenta, sabiendo que Él está en control. Guarda esta idea, porque la vamos a comentar al final. Hay un texto, vaya a Isaías 26. Ustedes saben que me gusta Isaías mucho y siempre tiene lindos versículos. Isaías 26 dice, 23, perdón. 23. 23. Oh, estoy mal. No. 26, que no es el versículo 1. Sí, 26, perdón. Versículo 3. Sí, 26, 3 y 4. Marque esos versículos, guarde esos versículos, apréndase esos versículos para cuando esté en la tormenta. No para después de la tormenta, para cuando esté en la tormenta. Y recuerda este versículo y dígale esto al Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién es ese? Yo. Haga eso, haga ese ejercicio, porque en ti ha confiado. ¿Cuándo? ¿Cuando pasó la tormenta? Siempre, en medio de la tormenta especialmente, porque Dios sigue siendo Dios en medio de esa tormenta. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Guarde esos versículos. Isaías 26, 3, 4. Si estamos enfermos, ¿vamos a sanar? Si es un resfriado, uno puede pensar que sí o no, a no ser que empeore y se transforme en una neumonía y no sé, y podamos morir de eso, ¿no? ¿Puede ser? Si Dios quiere. Sí. ¿Y qué pasó con los versículos? Aún en ese tiempo, Dios me va a guardar en completa paz si yo confío en Él. No es la tormenta, no es la enfermedad, no son las pérdidas. Es Dios el que no cambia. Y Dios es el que me sostiene en su mano todo el tiempo. Yo soy de Él, ¿sí? Al Dios del cual soy y a quien sirvo. Eso dijo Pablo. Eso debemos decir nosotros también en todo tiempo, especialmente cuando en las tormentas. Nos cuesta esa parte. Ahora, Pablo sabía que tenía que llegar a Roma. ¿Qué sabemos nosotros que tiene que pasar en nuestras vidas en un mes más, en un año más, en no sé cuánto tiempo más, para tener esa seguridad de que no vamos a morir en la tormenta o en la enfermedad o donde sea? ¿Tenemos respuesta para eso, no? A Pablo le dijeron, es necesario que llegues a Roma, ¿no? Lo dijo el Señor. ¿Y a nosotros? ¿Qué nos dijo el Señor? No tenemos esa certeza, no tenemos fechas. Lo único que sabemos es que el Señor tiene propósitos por el cuales nos llamó a servirlo. Lo que no sé bien es hasta cuándo son esos propósitos o cuál es mi meta en el Señor. Pero lo que sí sé es que mientras yo no haya llegado a la meta, el Señor me va a mantener con vida, ¿o no? Porque el propósito es de Él y Él le puso esa meta en mí que es de Él. ¿Recuerdan 2 Timoteo capítulo? No, ningún capítulo. 2 Timoteo, la última carta que escribió Pablo cuando ya iba a morir, que dijo que él había llegado a la meta. Él ya lo tenía claro y dio gracias a Dios. Y eso es lo que está pasando en esta, o que de alguna manera nos está enseñando este texto en esta tormenta, que es Dios
que si bien puede controlar la tormenta, como hizo Jesús y detuvo una tormenta, puede hacerlo, ¿no? ¿Acá lo hizo? No. Pero eso no cambia a Dios, ni debiera cambiar tampoco nuestra fe en Él, ni el entendimiento que tenemos de cómo Él está eh, llevando sus propósitos en nosotros hasta esa meta, hasta ese día, que nosotros no sabemos cuál es. Él sí. ¿Se entiende un poco el punto, no? Y podemos entonces en el tiempo dar testimonio de estas verdades, como lo hizo Pablo, cuando ya llega a Roma y está preso, en la carta a los Filipenses va a decir, capítulo 1, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, va a contar un testimonio. ¿De qué? Entre otras cosas, de esta tormenta. No lo va a decir con esas palabras, pero va a decir, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, entre esas una tormenta, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el propósito que Dios tiene usándome a mí, ¿sí? Tanto que después de esto va a decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, y es interesante lo que dice en el versículo 22, pero, dije 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. O sea, si Dios quiere que yo siga trabajando, ¿qué es mejor? Estar con el Señor. Pero si Dios quiere que yo siga acá, sigo acá por amor al Señor y por amor a la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Prosigo a la meta, ¿sí? Para alcanzar aquello por lo cual Dios lo llamó. Y vemos entonces que cuando pasa la tormenta, llega a Roma, escribe esta carta y está escribiendo exactamente de esto mismo en la carta a los Filipenses. ¿Cuál es el versículo que uno más se acuerda de la carta a los Filipenses? 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tiene que ver algo la tormenta, no? Ah, exactamente eso. La fe no vence la tormenta, pero en Cristo yo tengo mi confianza y eso me fortalece en medio de la tormenta. Todo lo puedo en Cristo, en mi fe en Él, en mi descansar en los propósitos que Él tiene para mí, aunque yo no sepa las fechas. ¿Se entiende el punto? No hubo ni un solo milagro en esta tormenta, ningún poder divino calmó el mar. En el texto en Juan o en Mateo, cuando vemos las tormentas, cuando estaban los discípulos con Jesús, Jesús habló a la tempestad. Y en la tormenta que vemos aquí a Pablo, Jesús habló a quién? A Pablo, no a la tempestad. Es eso, ¿no? Nunca dejes de escuchar la voz del Señor. Cuando leas las Escrituras, trata de ver el corazón del Señor detrás de las Escrituras, no lo que tú quieres escuchar. Hay un salmo, Salmo 89, que nos va a enseñar un poco esta idea. Dice, no vamos a leer todo el salmo porque es largo. Comienza diciendo, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Qué entendemos con ese versículo respecto de nuestra vida en el Señor? Que el Señor nos está bendiciendo tremendamente, ¿no? Porque Él es fiel. Gracias, Señor. No vayas a meter el texto ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no tiene nada que ver. Pero a veces hacemos eso, ¿no? Voy a estar con gozo porque el Señor me va a llevar de la mano y voy a estar bien. ¿Y las tormentas? Versículo 7. Dios temible en la congregación, en la gran congregación de los santos. ¿Cómo dijo? Temible. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea?
La fidelidad de Dios rodea a quién, dice el texto, a Él, porque Él es fiel, porque Él no falla. ¿Puedo leer ese texto para mí? No, es para Él, que dice después, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Oh, justo lo que estamos viendo en Hechos. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y yo leo ese texto en Salmos y digo, Señor, calma esta tempestad, quítame esta enfermedad, devuélveme lo que perdí, no sé, lo que sea. Porque leí ese salmo. No, Dios hace todas las cosas según sus propósitos y Él sabe cuáles son sus propósitos y nosotros muchas veces no. Y tenemos que aprender a leer la Biblia para decir, si Dios puede hacer eso y no lo hace, ¿qué me está diciendo? ¿Que deje de confiar en Él? No, todo lo contrario, que confíe más en Él porque Él sabe por qué lo está haciendo o por qué no lo está haciendo. Tenemos que aprender a leer la mente de Dios. Está en las Escrituras. No es fácil. No nos gusta muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces queremos más las cosas para nosotros y no glorificamos a Dios, sino que queremos glorificarnos a nosotros mismos. Cuidado con eso. Hechos, versículo 36, 27, 36. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, después de que Pablo partió el pan y dio gracias. Y éramos todas las personas en la nave 276. Era grande el barquito, ¿no? Era un barco de carga, no era de pasajeros. Y si tenía de pasajeros 276, era muy grande. Y aún así no pudo contra la tempestad. ¿Cambió Dios la tormenta? No. Dios cambia a pecadores por causa de su evangelio de gloria. Eso es lo que está haciendo Dios, cambiando el corazón de las personas. Él no cambia las circunstancias necesariamente. Entonces, otra vez, cuando estemos en la tormenta, es mejor pedirle al Señor que cambie mi corazón y me haga entender tus verdades en medio de las tormentas a que cambie la tormenta. Por algo Él está permitiendo la tormenta o se equivocó. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, le hace enfermedad, pérdida, lo que sea, y le decimos al Señor, sácame de esto. ¿Qué estamos haciendo? Orando en contra de la voluntad de Dios. ¿Lo has pensado así? ¿No? Y es un tema que tenemos que aprender en nuestra vida a confiar más en el Señor en medio de las tormentas. ¿Qué va a hacer el Señor para que nosotros aprendamos a confiar más en Él? Tormentas, pruebas. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por las tormentas. Esa es nuestra vida, porque nuestra vida está en las manos del Señor en sus propósitos, para su gloria. Y si yo no entiendo esa verdad, tengo que hacerme hartas preguntas más. Es interesante considerar que hasta los más expertos en esta historia del barco, los marineros, no pudieron hacer nada. ¿Sí? La tempestad los dejó inútiles. Hasta el punto en que supieron que estaban perdidos, ¿no? Ahí en versículo 20 dice, habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Nadie podía hacer nada. ¿Qué le habrían pedido al Señor en esa circunstancia? Señor, sálvame. Si fuésemos Pablo en esta historia y hubiésemos rogado, Señor, no quiero morir. Son cosas que uno, a la luz del texto, podría preguntarse, ¿no? Poniéndose uno ahí en la tormenta. ¿Iba a morir Pablo? No. ¿Y si hubiésemos estado nosotros ahí? ¿Se acuerda que dijo, no? Que no iba a morir ninguno. Entonces, el tema no era la vida o la muerte. El tema es qué es lo que está probando Dios en el corazón de Pablo o de algún creyente. ¿Quién más estaba ahí? Lucas. El otro era Aristarco, si mal no recuerdo.
que también va a quedar preso con Pablo más adelante. "38. Y ya satisfechos, después de que comieron, aligeraron la nave echando trigo al mar. Cuando se hizo de día, 39, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. La idea es, como ven la tierra, dice, bueno, vamos a tratar de llevar el barco a la mayor velocidad posible a la orilla para quedar en la orilla y de ahí bajar a tierra y quedar a salvo. Esa es la idea. Hay un solo problema, que aquí no dice el versículo. Sigue la tormenta. No es tan fácil. Cuando uno lee el texto se imagina una playa con unas palmeras, bonito. No, 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 no es así. Hay rocas. ¿Por qué sé que hay rocas? Por lo que dice después. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar y la idea es para que pueda avanzar el barco, pero también no subir las anclas para que no tengan más peso. Se acuerda que están aligerando el barco para llegar a la orilla, largando también las amarras del timón, o sea, sin timón, sin dirección, es la idea. E izada al viento la vela de proa para que el viento empuje el barco hacia la orilla, enfilaron hacia la playa. Pero, acá hay un problema. Dando en un lugar de dos aguas, o entre medio de las rocas, esa es la idea, o arrecifes, hicieron encallar la nave, no llegaron a la orilla. Y llegó hasta ahí, y ahí quedó. Y la proa, hincada, la punta hacia abajo, quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia del mar. Se partió el barco por la parte de atrás y entraba al agua. ¿Qué es lo que iba a pasar? Se iban a hundir. Ese es el dato. No solamente hasta ahí llegaron, no a la orilla, sino que se iban a hundir. ¿Cómo estaba el agua? Con violencia. ¿Se dan cuenta que no había terminado la tempestad? Nada de palmeras y arena, no, tempestad. Entonces, versículo 42. Los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué o no? ¿No se acuerdan? Antes, en el capítulo 16 de Hechos, Pablo va a ir a Filipos y lo van a meter en la cárcel. Y hay un terremoto y quedan sin cadenas, sin nada, libres. ¿Y qué hace el carcelero? Se va a matar. ¿Por qué? Porque si se le escapaban los presos, él debía morir. ¿Qué van a hacer acá entonces los carceleros? Matar a los presos para no morir ellos. Cualquier fe, nada. Eran no creyentes. Si los prisioneros escapaban, los soldados debían morir. Entonces, ¿qué dice el versículo 42? Decidieron matar a los presos. Entre los presos, ¿quién estaba? Entonces, no solamente tenía Pablo la sentencia de muerte en la tormenta, sino que ahora tiene sentencia de muerte de parte de los soldados. Fácil el viaje, ¿no? Crucero por el Mediterráneo. Pero, acá hay un pero bueno. El centurión, ¿se acuerdan cómo se llama el centurión, cierto? ¿En qué mes estamos? Julio, bien. Así se llama el centurión, Julio. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿por qué tenía que salvar a Pablo? Tenía una comisión para el César. Tenía que cumplirla. Esa es una, su obligación, su responsabilidad. ¿Y la otra es súper interesante. ¿Se acuerdan el versículo 11? Que Pablo les dijo que iban a tener problemas. Pero el centurión, dice en el versículo 11, Julio, daba más crédito al piloto o al que manejaba el barco y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Le creía a Pablo, no? No. Y después cuando Pablo dijo que nadie iba a morir y nadie murió, ¿le creía a Pablo? Y cuando lo vio partiendo el pan y dando gracias, ¿le creyó a Pablo? ¿Se dan cuenta del poder del testimonio de la fe?
No solamente él tenía que salvar a Pablo por una comisión que tenía por su cargo, llevar a este preso al César, sino que además quiso salvar a Pablo porque ya empezó a ver quién era y empezó a tener confianza en él por el testimonio que daba Pablo. Tuvo un testimonio de fe impresionante. Ahora, Pablo para él era creíble y lo iba a cuidar. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento de matar a los prisioneros y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y tenemos un final feliz de la película. ¿A qué tierra llegaron? No se pierda el próximo capítulo para saber dónde fue que llegaron. Ya ahí dice el título, Pablo en la isla de Malta. Dice, ahí lo leyeron. Spoiler. Sí, pero ¿y qué iba a pasar más? Ya. El punto es el siguiente. Recuerda que le dije que mantuvieran una idea ahí. La fe de Pablo, y uno puede pensar que la fe de Pablo descansaba en la promesa que Dios le había hecho de ir a Roma. ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Es necesario que comparezcas ante César en Roma y prediques allá. Entonces Pablo dijo, aquí no me va a pasar nada porque tengo que predicar en Roma. ¿Eso fue lo que sostuvo la fe de Pablo? No, el Señor. Pues si yo te digo, préstame plata y te la pago mañana, ¿te va a sostener el hecho de que yo te dije que te la voy a pagar mañana? No, no vayan a pensar mal, ¿eh? No, es quien lo dice, es el Señor. La fe de Pablo está en el Señor. Y lo que el Señor diga, yo lo creo. Me guste o no me guste. Si el Señor me dice, vas a morir mañana, es malo el Señor, ¿cierto? No. Amén. Gracias, Señor. Yo creo eso. Les di un ejemplo difícil, porque normalmente nos gustan los ejemplos bonitos, ¿no? ¿Sí? Yo te voy a bendecir mañana. Gracias, Señor, yo creo en ti. Pero si te dice vas a morir mañana, el Señor es bueno, ¿no? Todo el tiempo. ¿O cuando dice eso va a ser malo? No, sigue siendo bueno. Considera lo siguiente. Si el Señor está tratando en tu vida, si el Señor está hablando a tu corazón, es porque tú estás en el Señor, ¿o no? Es como de perogrullo, ¿no? Pero se nos olvida. Es tan de perogrullo que se nos olvida esta realidad. Estamos en el Señor. ¿Cuál es la otra posibilidad en nuestra vida? Que no estemos en el Señor. ¿Dónde estamos? Y si el Señor quiere que muramos mañana, ¿dónde vamos? Al infierno. Esa es la realidad, no es otra. No es que yo pase un buen tiempo aquí y que no tenga problemas aquí. La realidad nuestra es que estamos en las manos del Señor eternamente para estar eternamente con gozo con el Señor en el cielo para siempre, en vez de estar sufriendo la condenación eterna. ¿Qué tiene que ver que haya lluvia o no haya lluvia? ¿Sí? Y nos molestan esas cosas porque tomamos la salvación, que es un regalo, que no merecemos, como que si fuera un derecho. Y no aprendemos entonces a vivir por fe. Toda la Biblia enseña esa verdad. Y la fe de Pablo acá está en el Señor. Él tenía por seguro que iba a ir a Roma. Ese no era el tema de Pablo. La fe de Pablo descansaba en que era el Señor que lo dijo. Descansa en que no importa la tormenta, no importan las preguntas que tú puedas tener en tu vida, no importa el desánimo que puedas estar viviendo, no importan los problemas, no importan las pérdidas. Lo que importa es que tú estás en la mano del Señor. Y todo eso que está pasando, el Señor tiene
control. El Señor sabe por qué y el Señor tiene propósito, aunque tú no lo veas por un tiempo. ¿Se acuerdan de, me emocioné, Romanos capítulo 8? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, de acuerdo con el bien del Señor. Esto para los que conforme a su propósito han sido llamados, de los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y ahí está el propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ah, ese es el propósito de mi vida en el Señor. ¿Y después qué va a decir? Porque perdón, en el 30, y a los que predestinó, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Tormentas, problemas, desánimo, todo lo que estés viviendo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿La tormenta? ¿Estás equiparando la tormenta con Dios? Cuidado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, lo mismo la tormenta, ¿no? Fíjate dónde estamos. No veas lo que ven tus ojos. Mira con los ojos de la fe. Eso es lo que está viviendo Pablo y su equipo en este barco. De hecho, antes de este viaje fue que escribió esta carta a los romanos. ¿Y qué va a decir? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Estuvo en peligro y estuvo a peligro de espada en ese barco? Sí, él lo sabía. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. La fe no vence la tormenta. La fe descansa en el Señor, en el amor de Dios. Nosotros no estamos aquí para tener una buena vida. Sería lindo tener siempre una buena vida. Ojalá fuera así. Y eso los deseo yo a ustedes. Pero nosotros no estamos aquí para eso, ni para ser felices. Todos queremos ser felices. No está malo. Pero no es esa la razón por la cual Dios nos salvó. Él nos salvó a gente para ser feliz, a la gente. Él salvó a la gente para su gloria, para que sus propósitos sean cumplidos en esa gente que Él salvó, o sea, nosotros. Dios tiene propósitos y mira lo que hace Dios. Nos sostendrá hasta el día en que esos propósitos de Él sean cumplidos en ti. Esa es la fe. ¿Crees eso? Oramos. Señor, gracias por tu palabra que es preciosa y que es precisa. Gracias por esta historia de Pablo en una tormenta terrible, en riesgo de muerte tantas veces, que nos enseña que no es la tormenta, ni es el riesgo, ni es la muerte lo que deben ver nuestros ojos, sino que estamos en tu mano, en tus propósitos, hasta el día que tú los cumplas. Gracias porque nuestra vida ahora está en ti, porque nuestra vida está en la esperanza que tenemos en Cristo eternamente. No importa lo que pase aquí hoy, ayúdanos a cumplir esos propósitos, no solo para honrarte, no solo para tu gloria, sino también para bendición de tantos más en los que tú vas a obrar por medio nuestro, como Pablo hizo cuando partió el pan y dio gracias. Ayúdanos a tener esa fe. En el nombre de Jesús. Amén.